María Teresa González Jaén. Ella viene de la Universidad Complutense de Madrid, España, con su conferencia Acceso a posgrados en Europa, requisitos y oportunidades. Doctora María Teresa, le damos la bienvenida a nuestra segunda Feria de Internacionalización de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Le damos la bienvenida también a nuestros estudiantes, docentes, egresados que nos acompañan en la conferencia del día de hoy. Por favor, les pedimos que en el momento que esté presentando la doctora María Teresa, por favor, apagar sus cámaras y cerrar sus micrófonos. Le doy la palabra a la profesora Marta Lucía Posada. Buenas tardes a todos, agradezco su asistencia y a la doctora María Teresa González Jaén por su amable compañía aquí. No sé si alguno ya asistió a la conferencia pasada, hace como un mes con ella, pero pues bueno, voy a contarles. María Teresa es bióloga, Maite es bióloga, con doctorado en genética en la Universidad Complutense, hizo su postdoctorado en Holanda, y desde cuando ingresó en la Universidad Complutense, pues ha participado en diferentes instancias, desde ahora ya docente catedrático, que esto es más que docente titular, eso no existe aquí en Colombia, y pues ha participado como decana de la facultad, vicedecana de investigaciones y relaciones internacionales de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Complutense, directora de la Escuela de Doctorados de la Universidad Complutense y presidenta de la Federación de Decanos o la Sociedad de Decanos, olvidé el título, de Ciencias Biológicas de España. Por eso también yo pues personalmente solicité que nos contara más o menos cómo se hace para acceder a un posgrado en una universidad europea, y pues ya empezamos, y bienvenidas todas las preguntas, vayan apuntando y aquí estaremos muy atentas las dos para esto. Gracias. Bienvenida, Maite. Muchas gracias. Primero, felicitar a todos también por la magnífica idea en la universidad de fomentar unas jornadas de este tipo, porque permite también a los estudiantes reflexionar un poco en qué momento están, qué es lo que quieren hacer, y tienen ese acceso a las personas, poder preguntar, y un momento único. Yo creo que es muy útil en cualquier universidad fomentar este tipo de actividades. Y evidentemente no solamente lo hago con un gran placer, no es la primera vez que participo en la universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Ha sido un placer siempre y quiero agradecer especialmente pues a la decana Ana Isabel Mora, a la rectora María Ruth Hernández por invitarme, y por supuesto a Marta Lucía, porque hemos compartido juntas mucho tiempo en investigación, una amistad ya de muchos años, y la enorme valoración y su interés porque los estudiantes consigan las mejores oportunidades y que consigan realmente disfrutar con el trabajo, con los estudios y con el trabajo conjunto. Me consta que es una gran profesora y es muy estimulante, yo creo, para los estudiantes. Lo que pretendo en esta presentación fundamentalmente también es que después podamos tener un diálogo, preguntas, cuestiones, y acercar un poco la complejidad que tiene la enseñanza cada vez más, porque requiere una gran cantidad de normativas, de controles que a veces dificultan, porque los estudiantes, sobre todo si somos de ciencias o muy alejados de lo que son normativas o lo que es legislación, organización, nos cuesta mucho trabajo, palabras que para nosotros no tienen mucho sentido, una gran complejidad legal, pero estamos hablando de titulaciones que son oficiales y que le dicen a la sociedad que esa persona que tiene esa titulación sabe hacer una serie de cosas y ha de confiar en ella.
Por lo tanto, se requiere un gran control de las titulaciones, de los contenidos, y algunas veces esto nos hace difícil navegar por las distintas normativas, las distintas denominaciones de las mismas cosas en diferentes países, ni que decir tienen diferentes lenguas. Por eso realmente también es importante podernos parar a leer ese lenguaje quizá que nos resulta extraño, pero que lo necesitamos para poder realizar aquel trabajo que nos gusta y para poder llegar a donde queremos llegar. Entonces, la presentación, como veréis, como verán, como el espacio europeo de educación superior, que es esa cantidad de países dentro de Europa que iniciaron una especie de armonización de todas las titulaciones, porque no se trata de que todos tengamos la misma titulación con los mismos exactamente contenidos y exactamente iguales, pero sí que cuando veamos una titulación de un país o de una universidad podamos ponerla en comparación con la nuestra y saber de qué nos están hablando y saber si es lo mismo o si es equivalente o si por el contrario es algo muy diferente. Ese esfuerzo ha llevado muchísimos años, de hecho ha empezado a ponerse en marcha en el año 2010, de verdad, pero antes ha llevado una serie de largos años hasta que se ha podido llegar a algo parecido a un sistema más o menos, digamos, comparable, nunca exactamente igual. El hecho de que resulta más cómodo o más accesible que hablamos la misma lengua y muchas veces estamos más relacionados entre nosotros, el intentar entender o intentar ver cómo poder navegar por las distintas opciones en los distintos países europeos y todos los asociados a este sistema, pues es más fácil explicar un poco cuáles son las bases o el lenguaje de lo que se quiere decir cuando hablamos de espacios europeo de educación superior, si hablamos de crédito ECTS, cómo están estructurados los estudios. Y entonces, por eso, algunas cosas voy a ir un poco más deprisa, no me voy a parar tanto en el detalle, pero en la presentación está, de manera que si hay alguna duda, pues podemos hablar de ello. La primera cosa es la estructura de cómo son los estudios superiores oficiales, porque hay una serie de otros cursos de especialización, otro tipo de complementos una vez que uno acaba, digamos, la secundaria o incluso que acaba los primeros años de universidad. Realmente lo que cuenta es las titulaciones oficiales, porque como digo, son las que van a dar las competencias profesionales y han de estar mucho más vigiladas, mucho más cuidadas, porque la sociedad depende de esos profesionales y por lo tanto debemos de ser muy estrictos en este tipo de asuntos. El espacio, como digo, es una estructura semejante, no idénticos contenidos, también lleva aparejada unas estrictas normas de calidad, de manera que haya una confianza de que una persona que ha hecho una titulación en una universidad o en un país realmente se toman las cosas en serio y se vigila que lo que está puesto como contenidos, como horas que se dan de clase, como nivel de los profesores que dan clase en esas universidades, todo ello se revisa y se requiere unos mínimos de calidad para asegurar y tener confianza que un título de biología en la Universidad de Pisa es equivalente a un título de un biólogo en la Universidad de Vigo, por ejemplo, o de Granada. Esa estructura cuesta mucho mantenerla, pero es un pilar fundamental de ese espacio europeo. Y por otro lado, algo que nos afecta de manera positiva y es el reconocimiento de la titulación. Es decir, que si yo estudio biología en la Complutense, me van a reconocer como bióloga en la Universidad de Granada de Madrid, pero también en la universidad, como decía, pues de Roma o de Suecia. Y esa es una posibilidad que me permite que tenga una movilidad profesional, que me pueda mover
por diferentes países y pueda vivir en diferentes sitios y se reconozca esos conocimientos o se reconozca esa titulación. Esto tiene una serie de ventajas importantes y por eso, a pesar de la cantidad de años y de esfuerzos que se lleva para construir este espacio equivalente, pues realmente merece la pena para los ciudadanos y también para enriquecernos los de diferentes países y podernos mover libremente como ciudadanos en cualquier sitio europeo. Pero también es reconocido pues, en otros países. ¿Y qué estructura es esa que decimos aquí que es común? Pues es común el primer ciclo de los estudios superiores, es decir, una vez que se ha terminado los estudios de secundaria y uno quiere ir a la universidad. Por tanto, tanto el grado como el máster como el doctorado son estudios que se tienen que dar en universidades acreditadas, universidades que solo dan ese tipo de titulaciones y sus títulos tienen ese reconocimiento en su país o donde corresponda. El grado es el primero y el grado aquí, como veis, está especificado entre 180 y 240 créditos ECTS. Ese crédito FTS, ahora os lo comentaré un poco brevemente en qué consiste, pero que sería un poco parecido a los créditos de los estudios que tenéis vosotros. 180 hace referencia también a 3 años. 3 años si se hace ese grado a tiempo completo. Estos 3 años generalmente son los grados que hay en una gran parte de los países europeos, pero no todos es así. Por ejemplo, en España los grados son de 4 años, tienen 240 créditos. Si hay un estudiante que tiene un tiempo, un año o todo el grado lo realiza a modo parcial, obviamente la duración de ese grado será pues el doble o en función de cuántos de esos años se ha hecho a tiempo completo parcial. El grado siguiente, digamos, o el punto siguiente superior correspondería a lo que también en muchos sitios se llama el posgrado, que sería la titulación de máster. Es una titulación que tiene como objeto una mayor especialización, una profundización en alguna rama relacionado en general, no siempre, con el propio grado que se estudió antes. Este máster, además, no solamente cambia un poco en los contenidos, sino también en la forma de la enseñanza. En el máster se requiere que el estudiante tenga un carácter más autónomo, sea más protagonista de su aprendizaje, se le exige menos dependencia, por así decirlo, del profesor. Hay másteres de 60 créditos, es decir, de 1 año, hasta de 2 años. ¿Por qué? Porque aquellos grados que tienen solo 3 años generalmente tienen que ir aparejados con un máster de 120. En realidad, al final, el estudio lleva aproximadamente pues, los 5 años que los antiguos estudios que teníamos de licenciatura, en el que había un primer ciclo más general y un segundo ciclo que era un poco más especializado. De manera que este abanico constituiría, digamos, el posgrado, en el cual también podemos incluir como el último y el más alto nivel de la enseñanza universitaria, que es el doctorado. El doctorado es el máximo nivel y por eso es un estudio ya que además puede llevar entre 3-4 años y que es fundamentalmente todavía un grado superior de autonomía. Es decir, el doctor es capaz de escribir un proyecto, es capaz de realizar un proyecto de investigación completo, publicarlo en las revistas científicas o, por el contrario, establecer una patente o explotarlo comercialmente. Sería, como digo, el máximo grado que tiene la carrera académica. Al ejercicio profesional, en realidad, se puede ir desde cualquiera de ellos, evidentemente, dependiendo del nivel de la dificultad o el nivel de profundización en el que se esté trabajando. ¿Qué es el crédito ECTS? Como decía, en realidad es parecido a lo que teníamos antes,
Un crédito, por ejemplo, en España eran 10 horas de clase presencial, es decir, es 10 horas en que el estudiante está con el profesor, bien sea en el aula, escuchando o participando en una clase, o bien en una práctica de laboratorio. Por tanto, en realidad parece que no es muy diferente. Sin embargo, el crédito ECTS tiene también un concepto pedagógico distinto. Ahí se valora el trabajo completo que tiene el aprendizaje de una determinada asignatura, de una determinada materia. Porque en realidad el aprendizaje no se produce de forma pasiva, escuchando y recibiendo lo que dice el profesor y quedándose grabado en el cerebro, sino que en realidad el conocimiento o la enseñanza es activo, el aprendizaje es activo. Eso que tú escuchas del profesor realmente lo tienes que trabajar tú dentro como estudiante, tienes que consultar libros, contrastarlo, de manera que tú tengas una visión personal de ello y que produzca en ti o una posible idea diferente, una discrepancia, una creatividad, porque en eso consiste el aprendizaje, no en transmitir una serie de palabras tal cual te las han dicho como si fuera un texto sagrado, sino que tiene que servir como una semilla que cree en ti mismo la necesidad o la iniciativa de nuevas ideas para el futuro, porque el aprendizaje es eso, no es repetir, sino es crear. Eso lleva un tiempo, ese tiempo de estudio que uno estudiaba en casa, copiaba los apuntes, consultaba los libros, preparaba un trabajo que le decía el profesor, pues ese crédito ECTS tiene en cuenta ese trabajo. Para que, de alguna manera, el estudiante es un trabajador que si está a tiempo completo debería estar trabajando en su estudio 8 horas diarias, de las cuales no todas son recibir la clase del profesor o estar en el laboratorio, sino realmente también su trabajo en casa. De manera que la planificación de los contenidos que un profesor tiene pensado para un crédito no es las 10 horas que el profesor va a estar hablando, sino tiene que pensar que el estudiante tiene que trabajar en casa y que en total lo que él, digamos, le ha dado como principio, tiene que ocuparle el tiempo para prepararlo, para asumirlo y para crear con él unas horas adicionales, pero no puede pasarse del tiempo que una persona normal tiene que trabajar, es decir, no puede darle un trabajo que le tenga trabajando 10 horas, sino que tiene que pensar también en el trabajo del propio estudiante cuando se enfrenta al texto o cuando se enfrenta a la clase. Por tanto, debe de considerar que si la asignatura suya tiene 6 créditos, pues de esos serán 60 horas presenciales y el resto tiene que considerarlos como trabajo del alumno. Por eso, un crédito ECTS tiene entre 25 y 30 horas, incluyendo el trabajo del alumno. De esa forma, por supuesto, de un alumno normal, no de un genio o no de un vago, sino realmente de una persona normal que se toma con seriedad su estudio, pues tiene que ser capaz al final del curso de haber aprobado esa asignatura si lo ha realizado con esa dedicación que está prevista. Esas 15 horas de trabajo personal adicional a las que el profesor le está dedicando su tiempo. Un curso académico, pues, correspondería a 60 créditos ECTS. Si el estudiante lo realiza parcialmente, evidentemente, pues solo cursará una parte de esos créditos y al final, en 2 años, lo terminará. Aquí tienen un poco estructurado lo que veis lo que os decía anteriormente, con un esquema un poco distinto, únicamente mostrar la edad más o menos a la que se espera que este proceso completo tenga lugar, partiendo de un grado de 240 créditos, que como digo, es lo que tenemos en general en España, pero que en otros países, como digo también, pues se complementa menos créditos en el grado con más créditos en el máster.
Lo que les voy a pasar es unas pantallas de lo que conozco un poco mejor y porque además creo que afortunadamente después de muchos años de bastante dificultad a la hora de entender todos estos procesos administrativos, parece que está un poco más claro en la web y más fácil de encontrar de lo que estuvo entonces. Les pongo también el acceso a la misma página y algunos de los pantallazos para que vean cómo está y cómo tendrían que entrar. Lo primero que uno se plantea es la admisión al máster, es decir, cómo puedo entrar al máster que me interesa. Por supuesto, uno primero ha mirado cuántos másteres hay, cómo son, cuál es el que le gusta más y quiere ver cómo puede acceder a ese máster. La primero, bueno, aquí es la siguiente pantalla, en ella ya hay más cosas, algunas de las cuales ya se acercan a, digamos, casi todo lo que uno puede necesitar para poder realizar ese máster y para poder realizar también el proceso previo de poder tener la capacidad de entrar y de convertirse en estudiante de ese máster. ¿Vale? Hay palabras, por ejemplo, que nos pueden interesar porque nos sentimos reflejados. Autorización y permiso de acceso para extranjeros, el curso en el que estamos, incluso los tipos de másteres que podría haber, incluso que no se nos podrían ocurrir, másteres con oferta de grupo online, másteres con oferta en inglés, y vamos a ir paso a paso. Lo primero que nos fijaríamos es en los plazos de admisión a ese máster. Cuando tenemos que solicitar, yo quiero este máster y qué periodo tengo para poder hacer y cómo transcurre ese proceso. Y esto es importante porque si hay que hacer algún requisito de normativa previo, pues hay que planificarlo con tiempo. El primer plazo, por ejemplo, para poder solicitar el máster y presentar los papeles, los documentos para que nos digan si nos pueden admitir al máster o no, fíjense que está a principios de febrero. Eso quiere decir que hay que empezar con bastante tiempo a pensar no solamente el máster que nos gusta, sino también cómo puedo llegar a estar en posición de solicitar esta admisión. El proceso implica una publicación oficial de los admitidos, las reclamaciones, hasta que luego ya se formaliza la matrícula en un periodo posterior. Pero entre la solicitud y la matrícula, la comisión del máster tiene que decidir qué personas van a poder finalmente matricularse en ese máster, porque el número de plazas es uno determinado y hay que elegir, por así decir, qué estudiantes van a ser mejores o van a poder aprovechar mejor ese máster y aprobarlo, porque si no produciría un fracaso en esa persona y lo que se quiere es que el estudiante que entre tenga las mínimas condiciones para poder hacer aprovechamiento de ese máster y conseguirlo, que no se produzcan fallos. ¿De acuerdo? Se encontrarán con una pantalla para ver cuáles son esos requisitos y verán que hay una palabra que es no habilitante, que lo que quiere decir que son másteres normales. Hay másteres habilitantes, por ejemplo, cuando son obligatorios para un ejercicio profesional. Por ejemplo, un licenciado en Derecho o un graduado en Derecho no necesariamente es un abogado, es un jurista. Si quiere ejercer esa abogacía, tiene que hacer un máster específico. O, por ejemplo, un psicólogo clínico. Un psicólogo clínico necesita hacer un máster especial y por eso son un poco distintos. Lo mismo que para un profesor de secundaria o de bachiller. ¿Qué necesitamos mínimo para poder entrar? Unos requisitos generales. Pues tener un título oficial de grado, puesto que estamos optando a máster. Si es un título español y estamos en España, lógicamente eso es tal cual, es válido, uno presenta la fotocopia de su título. Pero al estar en el espacio europeo de enseñanza superior, podría venir cualquier otro estudiante
de cualquier país europeo con su título de grado y simplemente presentarlo de la misma manera que lo hace el propio que vive en ese país. ¿Qué ocurre cuando quiere venir o cuando se quiere matricular un español o un extranjero, pero que hayan estudiado en un sitio distinto, fuera del espacio europeo de enseñanza superior? Pues que hay que ver si ese título es equivalente. Equivalente, como decíamos, porque puede ser que el número de horas presenciales sea distinto, el número de años sea distinto. Por lo tanto, hay que encontrar un medio de hacerlo. Y para eso se dedican algunos pues administrativos o oficiales en los ministerios que están acostumbrados y que tienen unas tablas y que pueden homologar esos títulos. El homologado es haciéndolo como si fuera exactamente un mismo título español, pero hay que hacerlo a través del ministerio. Es más caro y lleva tiempo. Pueden ver alguno de los ejemplos en todos los sitios en que se puede pinchar un enlace para verlo igual. O también pueden hacer un proceso un poco más corto, que es declararlo equivalente. Es decir, consideramos que para poder seguir estudiando vale, pero a nivel profesional pues tiene algunas carencias o es un poco diferente o no se ajusta exactamente a lo que tiene que hacer aquí. Por ejemplo, un abogado que venga o un licenciado en Derecho de un país con una legislación obviamente distinta que no puede ejercer en otro país porque la legislación es un poco diferente. Todo esto, como digo, lleva tiempo. Pero hay una tercera vía que es más rápida y, por supuesto, no lleva ese coste, que es una autorización de la universidad. Es decir, esa tarea de ver si es o no igual, en vez de hacerla el ministerio, la hace la propia universidad. Por lo tanto, esa autorización o permiso de acceso solo vale, lógicamente, para la universidad en la que se está haciendo este estudio. ¿De acuerdo? Y luego, pues puede ser que haya algún otro requisito adicional, por ejemplo, si es extranjero que no habla la lengua, pues tener un nivel de español suficiente, etcétera. Y luego el propio máster concreto puede también tener algún requisito especial, como veremos. Por supuesto, en todos los estudios, obviamente respetando la legislación, pues hay un cupo para estudiantes que tienen algún tipo de discapacidad o deportistas de alto rendimiento. Podemos pasar un poquito más. ¿Y cuándo hay que solicitarlo? Pues la tramitación tiene que ir asociada a una prescripción online. Ya se prescribe, es decir, digamos que hace como una señal, da una señal para, como una intención de que quiere hacer esos estudios, porque si no, no tiene mucho sentido que solicite ese acceso si no va a quererse matricular de verdad al final en un máster. Es un trabajo inútil y, por lo tanto, por lo menos se va ligado a que se haga, digamos, esa preinscripción. Y eso hay que hacerlo, obviamente, de forma que quede resuelto muy pronto, para que la persona tenga seguridad de que lo ha podido hacer y que su documentación es correcta, y si no lo es, pueda irse a otra universidad o pueda hacerlo en su propio país, la titulación. Es decir, que tenemos que respetar esos tiempos y, por tanto, hay que empezar en su momento. ¿Qué cosas más se necesita o va a querer el máster saber de uno mismo para saber si va a estar en condiciones de poder aprovechar convenientemente ese estudio, poderlo seguir, que no lo considere después un fracaso o que le cueste un esfuerzo tan ímprobo que no lo pueda hacer? Pues lo que tiene que tener es la certificación académica de los estudios que ha realizado. ¿Por qué? Porque ahí da información de qué materias, cuánto sabe de, yo qué sé, de bioquímica, cuánto sabe de matemáticas, cuánto sabe de cada una de esas cosas, porque si no, no podría seguir el curso, porque no sabes lo que ha dado esa persona en su país o en su universidad o en su titulación.
No damos igual de cantidad de bioquímica en biología que, por ejemplo, en medicina o en otra titulación. Entonces, en esa certificación académica, y esto es muy importante y normalmente suele ser un problema importante, y es que los certificados académicos no dan la información suficiente como para poder comparar si efectivamente ha dado muchas horas o pocas horas presenciales de esa materia, si ha dado todos los contenidos, ni siquiera, como decía, la carga horaria de cada una, sino uno no sabe si le dan, por ejemplo, la de todo el título, pues ha hecho tantas horas, no, hay que saber cuánto ha dado de cada asignatura y de la misma manera la calificación. Si, por ejemplo, en Alemania calificaban antiguamente de 1 a 4, el 1 era el valor más alto y el 4 el valor más pequeño. En España va de 1 a 10. ¿Cómo sabemos que uno tiene aprobado muy justito, o ha hecho muy buen trabajo, o ha sido excelente, el mejor de la clase? Eso hay que compararlo, porque a la hora de organizar o de elegir y de seleccionar a los alumnos, todas estas cuestiones son importantes porque se basa en el conocimiento, en el mérito que ha tenido esa persona de conseguir esa certificación. Y aquí hay algunas pistas para poder traducir, digamos, los valores del título que uno tiene, de las asignaturas que uno ha hecho, de las calificaciones, y esto es una cosa de los últimos años que ha hecho el Ministerio y que, por tanto, es el punto de referencia que van a utilizar pues todos los másteres en España, porque es hecho por el Ministerio y es algo ajeno, y además da transparencia y seguridad que la persona que va a utilizar esta herramienta pues es correcta, no está trucada, es una cosa oficial, transparente, que todo el mundo lo sabe. Además, también es importante, porque eso a veces con los nombres, igual que llamamos grado o decimos licenciatura, a lo mejor no estamos significando las mismas cosas, porque son palabras en realidad. Entonces sí que se pide que la autoridad académica más importante de esa facultad o de esa universidad, o el secretario académico, que es una persona independiente y que es el garante de que dice que de verdad lo que pone ahí es cierto, es una carta expedida por él diciendo que en este país, en el país donde ha estudiado esta persona, el que tiene ese título ya tiene acceso a los estudios de su posgrado. Entonces, eso nos da una idea de que muy probablemente, lógicamente, ese título nos va a servir también para que haga el máster en una universidad diferente. Es decir, vamos buscando criterios de equivalencia, comparativos, porque las palabras no nos lo dicen todo. ¿De acuerdo? Ahí verán, aquí, si lo miran con tranquilidad, pues se puede ver perfectamente. Por supuesto, la fotocopia de la identidad para comprobar que los nombres son correctos, etcétera. ¿Por qué en muchos casos el título oficial se apostilla o se pide legalizar por vía diplomática? Pues porque hay muchísimas universidades en algunos sitios que no son tales universidades, que no son oficiales, no son reconocidas por el país, y que uno en otro país pues no se saben los nombres de todas las universidades del mundo y no está seguro de que sean las cosas realmente oficiales. Y como digo, esto tiene que estar refrendado siempre, porque son titulaciones generalmente que vienen de universidades públicas, que se les ha dado una autorización como universidades para impartir titulaciones oficiales, y por tanto eso en su país se sabe, pero en otro país no se sabe si a lo mejor cambiando una palabra o una letra en ese título es una falsificación o es de una universidad que no existe. Por eso se requiere que esté todo registrado y que tengamos toda la seguridad de que de verdad es así. Esta es cómo se entra a esa equivalencia, que es una aplicación informática como casi todo ahora. Y luego, pues, cómo se envía y todas las direcciones y todas las posibilidades de que uno pueda reclamar y que uno pueda comunicarse con quien lo necesite. Aquí también, pues por tener una indicación del precio,
Por ejemplo, pues en Europa los estudiantes en principio tienen que tener pagar lo mismo que un nacional en su país. Es decir, si yo voy a hacer un máster a Francia, a mí me tienen que cobrar igual que si fuera un francés. Eso es otra de las consecuencias del espacio europeo de educación superior, que todos estemos en las mismas circunstancias. Si se viene de fuera, el precio pues es un poco diferente. Si es un máster normal, como decía, no habilitante, se pagaría como pagaría un estudiante que repite el examen 3 veces. Aquí es lo que veremos aquí. Sería en el caso de la tercera matrícula 84 euros por crédito. ¿De acuerdo? Con eso tenemos la idea de lo que nos pueden costar 60 créditos ECTS, que sería de un año. Este precio, a pesar de que en España parezca que es un único país y tendríamos que pagar todos lo mismo, pues no es así, porque hay universidades de algunas comunidades autónomas que es más barato que en otras. Madrid y Barcelona, por ejemplo, pues son más altas, pero eso es una cuestión de los gobiernos autonómicos. Pero eso no quiere decir que si yo pago 84 euros, un estudiante de Roma pagaría los mismos 84 euros. Y si yo me voy a otra universidad que sea más barata, pues pagaríamos todo lo mismo que en esa universidad. Y bueno, hay un procedimiento también que se puede hacer telemático, etcétera. Hay algunos ejemplos, solamente voy a citar uno, pero hay algunos más que se pueda ver. Por ejemplo, si uno quiere hacer, para ver qué requisitos adicionales lo pide y cómo se valora, porque tiene que ser público y tiene que estar transparente, que todos estén en las mismas circunstancias. Si yo voy con una determinada titulación y con un determinado expediente académico y voy a entrar en este máster, aquí me dicen que me van a valorar de lo que yo tenga, qué expediente académico de la titulación, cuánto va a valer. Es decir, si yo he sido muy buen estudiante y tengo una nota muy buena, pues eso me va a contar mucho, porque realmente el expediente académico, es decir, el buen estudiante que yo haya sido, pues es lo que más va a contar. Si tengo más formación porque he hecho cursos o por lo que sea, o porque he estado haciendo investigación con el profesor, pues también cuenta, o bien porque tenga experiencia profesional, porque aunque estos másteres están dedicados o están pensados para la formación académica primera, para un estudiante todavía, en realidad muchos profesionales que quieren actualizarse o que quieren cambiar de trabajo y necesitan una formación un poco diferente o más moderna, pues pueden también hacer este máster, porque también esto sirve para seguir una carrera académica aunque uno esté ya en el ámbito profesional. Y así otros méritos que uno pueda tener, el idioma, por ejemplo, etcétera. Hay otro ejemplo que es un poquito diferente, dice alguna cosa distinta y dice también qué titulaciones más o menos son indicadas porque van a poder hacer mejor ese máster. Este es, por ejemplo, de la Universidad de Barcelona y también lo pongo para que se vea también que las normas generales, los documentos que se piden, etcétera, son semejantes, porque ahí sí que hay cosas que son, como digo, bastante generales. Todo es más o menos lo mismo. Esto es un resumen de la página de los estudios en la Universidad de Barcelona. Y luego hay un aspecto que es muy importante que quiero destacar, porque las palabras parece que son iguales, pero no, eso no es el efecto. Muchas veces se ofrecen o bien universidades privadas o incluso dentro de la propia universidad especializaciones que pueden conducir al error. Por ejemplo, hay veces que se habla de máster propio o máster, pero no es un máster universitario,
sino que es otro tipo de titulaciones que no son oficiales. Es decir, si yo hago un máster propio, aunque ese máster propio tenga 120 créditos, si no es oficial, yo no podría hacer con ese máster propio entrar al doctorado. Eso está muy bien si uno quiere, por ejemplo, es un profesional o es un odontólogo y quiere especializarse en una técnica nueva o quiere hacer algo distinto, avanzado, o simplemente con una formación mucho más baja, solo quiere algo muy concreto, pues hace un diploma más pequeño porque está centrado solo en un aspecto muy concreto. Todo esto es muy importante, es una formación muy buena y le da a uno una actualización de su propio campo, pero no es una titulación oficial. ¿De acuerdo? Y aunque tiene criterios de calidad y se tiende a que sea lo mejor, no tiene ni los mismos, ni las mismas exigencias, etcétera, que lo que es una titulación oficial. De ahí lo importante que es asegurarnos que la titulación que presentamos realmente responde a lo que se espera de ello. Con ello, no sé si me estoy entreteniendo demasiado, antes de decidir, no solamente es lo que me gusta, sino primero reflexionar sobre qué es lo que yo sé, qué he estudiado yo, qué valor tiene eso, qué sé y qué no sé, qué me interesaría saber más. ¿Quiero aprender algo nuevo que no he dado en el grado o quiero profundizar en algo muy concreto que yo he estudiado? Mirad bien los contenidos, es decir, mirar el programa, cuántas horas de clase hay, pero también cuántas horas de práctica se incluye. Si además me ofrece alguna otra, está bien detallado, qué profesores hay, qué currículum tienen esos profesores. Con mis conocimientos, ¿podría seguir bien las clases? Ese es un aspecto importante porque uno no quiere fracasar. Y no debe fracasar, debe elegir algo que sea un reto, que sea difícil, pero al mismo tiempo que uno con su esfuerzo lo pueda sacar. Esa universidad que está en un sitio que a lo mejor es muy barato o a lo mejor es un sitio que me parece muy atractivo, el máster, pero me ofrece que haya muchos centros de investigación en alrededor, en esa ciudad, hospitales o empresas, porque si hay ese tipo de, digamos, vivero de oportunidades, eso me puede ofrecer la posibilidad de poder trabajar ahí, me ofrece la posibilidad de hacer una estadía o hacer el trabajo de fin de máster, es decir, me ofrece muchas cosas interesantes que complementan lo que es la propia información del máster. Por eso es importante que consultéis a vuestros profesores, que os pueden ayudar. Y eso es importante, no solamente a la hora de reflexionar, sino que en muchos casos un requisito es que uno haga una carta de motivación. ¿Cómo plantear esa carta de motivación o una carta de recomendación? Los profesores que tenéis tienen una gran experiencia, os conocen bien y también conocen cómo está en general en el mundo las cosas. Entonces os pueden ayudar a reflexionar sobre estos aspectos. Si tenéis también la posibilidad de escribir al coordinador del máster y preguntarle las dudas de las que tenéis, ¿la universidad os apoya? ¿Hay alojamiento? ¿Hay una discapacidad o si una diversidad sexual o una ayuda psicológica que se pueda necesitar? ¿Voy a tener ese apoyo? ¿El idioma lo domino suficiente? ¿El clima me gusta? ¿Lo llevaría muy mal? Hay una serie de cosas importantes que también hay que preguntarse y yo estoy a vuestra disposición para aquello que me digan. No veo a nadie. Bueno, doctora María Teresa, muchísimas gracias por tu presentación, muy pertinente. Pues en este momento tenemos estudiantes, entonces queremos que nos hagan las preguntas que le quieran hacer a la doctora María Teresa por medio del chat. El chat ya está habilitado, entonces estudiantes, docentes, egresados, los que quieran participar desde allí, entonces para hacerle las preguntas pertinentes pues a la doctora María Teresa, chicos, entonces ahí queda habilitado el chat. Gracias. ¿Preguntas? O profe Marta, no sé.
Pues yo tengo, pero esperaba que mis estudiantes preguntaran algo. Cualquier cosa, da igual, ¿eh? A lo mejor Sí. ir un poquito deprisa, no sé si me han podido seguir Bueno, bien. de pronto es que son muy tímidos también. Empecemos, yo hago una y a ver si alguien se anima. Bueno, yo siempre he tenido como sugerencia, incluso, pues además de esta última diapositiva que me parece casi que la más importante, es saber qué quiero hacer, cómo lo quiero hacer. eh, Soy capaz, eso del clima también es muy importante, no es lo mismo pensar en estudiar en Suecia, donde la noche es muy larga, muchos días, que al sur de España, por ejemplo, con playa y todo. Eso influye mucho en una decisión de cómo se va a llevar la vida en un posgrado, o en una ciudad grande, agresiva, difícil, o una más amable, donde mi vida pueda ser más fácil. Entonces, eso por un lado, pues yo también les sugiero a los estudiantes que tengan la ilusión y piensen en ir a estudiar fuera, que piensen en eso. Y así tomamos muchas nuestras decisiones, no fue solamente, bueno, eso es lo que quiero, pero ¿cómo lo quiero también? Y la pregunta es, o bueno, lo que yo quiero decirles es, recomiendo también, además de hablar con el director del máster, se puede uno comunicar con los docentes de ese máster, Sí. para poder tener el gancho y decir, bueno, me apoyan, tendría quien me ofrezca hacer trabajo final del máster con él, o Correcto. una asesoría, porque es la mejor forma. Pero me gustaría que usted lo contara para, yo sé mi experiencia, que además fue muy buena, pero pues también desde su lado allí, cómo nos reciben a nosotros cuando llegamos de fuera, de una cultura diferente. A veces no lo bien que deberíamos, porque normalmente cuando uno llega de fuera, pues llega y habla con personas que están corriendo por un pasillo, que están haciendo otra serie de cosas, y a veces pues cuesta poder sentarse un momento con esa persona que acaba de llegar y dedicarle, que normalmente no hay mala voluntad, y ya sabe Marta Lucía que nosotros a veces somos un poco más secos, no somos tan dulces y tan... Y eso a veces pues también es un problema, y cuanto más al norte pues todavía es más difícil, y sin embargo después mi experiencia por estar más al norte, que también sería como equivalente a lo de Marta Lucía, pues te das cuenta que hay personas que son estupendas, pero también hay que darles un tiempo. Hay que darse un tiempo, es una situación completamente nueva y ahí es donde está el aprendizaje. Por supuesto que si hay estudiantes que tienen iniciativa y que participan, son deseados, porque muchas veces los estudiantes son muy pasivos y por lo menos entre nosotros. Yo creo que en América la gente participa muchísimo más y los estudiantes preguntan, y muchas veces estás en la clase y nadie te contesta y dices, pues es como si estuviera hablando a las paredes, ¿no? Entonces, hay que dedicar el tiempo. Cuanto más quieran preguntar, y eso mejor, porque así vamos creando un lenguaje común, una comunicación, un contacto, haciendo que las palabras que signifiquen de verdad lo mismo. Entonces, yo creo que es muy importante comunicarse, mostrar ese interés y también hacerse visible, porque al principio no ves las caras, solo ves un correo electrónico. Entonces, esa conversación es muy importante. Sí, el contacto es fundamental. Correcto, doctora María Teresa, muchísimas gracias por esa respuesta. Aquí en el chat veo una pregunta de Snyder Orlando Morales. Dice, me gustaría saber si los procesos para doctorado son similares a los que se describieron para el máster, y también me gustaría saber qué tipo de becas ofrecen las universidades. Vamos a ver. En el caso del doctorado, yo la presentación también la tengo, y por supuesto, aparte de que la hayan visto, etcétera, y Marta Lucía se las podrá hacer llegar a los compañeros y a los estudiantes que lo deseen. En este caso, pues entra dentro de lo mismo, pero en la escuela de doctorado. Pues eso es igual en otras universidades.
yo me he metido muchas veces porque los estudiantes Erasmus tienen que buscar asignaturas en el año que se van a otra universidad y a veces les cuesta mucho encontrarlas en las páginas web, pero es que hay que acostumbrarse. Son páginas que muchas veces no son muy fáciles de navegar entre ellas, pero ese es un esfuerzo importante. Pues si entran también en la escuela de doctorado dentro de la Complutense, que está también en las diapositivas que tengo aquí a continuación, pueden entrar igual, verán que es lo mismo. El acceso es exactamente igual, o sea, si uno llega con una maestría, pues en vez de mirarle el título de grado, pues lo que le miran es el título de máster. Y ahí lo que van a mirar es que si ha tenido, igual que ponía yo al principio, 3 años de grado, tiene que tener 2 años de maestría. Si tenían 4 años de grado, tienen que tener 1 año de maestría. Incluso si tuvieran 5 años de grado, no pueden ir solo con esos 5 años de grado. Se necesita al menos 1 de maestría, porque como decía, son 2 niveles que indican diferente capacidad, diferente actitud de autonomía, de iniciativa. ¿De acuerdo? Entonces, 1 año de máster es imprescindible. El permiso de acceso lo mismo, la admisión, la matrícula, prácticamente todo igual. No sé si estoy compartiendo todo. ¿Lo estoy compartiendo o no? No. ¿No lo están viendo? No. Pues entonces me parece estupendo, porque entonces fatal, no están viendo lo que yo. A ver si puedo aquí presentar ahora. Sí, sí, eso. Eso es. ¿Me está mostrando mi pantalla? Sí, así es. Sí, ahora hay pero que yo no la veo. No, hay que ir a la presentación, no sé dónde. Aquí. Ah, claro, perdón. Eso. ¡Ah! Bien. Y ahora doy a pantalla completa. Bueno, esto es lo que les estaba intentando mostrar dentro de la página. Y les paso la siguiente, en que se detalla un poco lo que ya les he dicho antes. Aquí, en lo de la autorización rectoral, es lo mismo que hemos dicho antes, de que lo estudia la Universidad Complutense y es el que le va a dejar a uno que entre. Y lo que se necesita. En este caso, como ven, también se pide un currículum vitae que sea un poco más detallado, no solamente el certificado, porque aquí ya tendría más de un certificado, sería el de grado, sería el de máster también. Aquí hay que fijarse bien las fechas en las que uno tiene que tener las cosas listas, el permiso de acceso a doctorado, para los que son aquellos que han hecho el máster o el grado en un país de fuera, el perfil del alumno, por ejemplo. He puesto el ejemplo del doctorado de biología, que es muy amplio, y en este caso, así como en un máster es muy importante los contenidos propios que va a dar ese máster o las prácticas que tenga, etcétera. En el caso del doctorado, puesto que el doctorando realmente no va a estar en contacto con profesores, ni dando clases, ni siquiera contenidos nuevos, sino que realmente lo que va a estar es trabajando en un grupo de investigación y en un ambiente muy diferente. Lo que buscas a veces en el doctorado es que haya una buena gestión, que te traten bien y que tenga unos requisitos estrictos, porque así tiene más valor. Porque ahí, para sacar ese doctorado, te exige, por ejemplo, que en los 2 primeros años tengas una publicación con índice de impacto, es decir, tiene un nivel como de exigencia mayor y es importante el hacerlo ese doctorado, más que el nombre propio o lo que diga, pues es que se parece más el nombre de lo que me gusta. Es preferible que ese máster tenga una buena posibilidades y que además tenga buenos laboratorios
y que te permita, por ejemplo, incluso salir al extranjero, hacer estancias, etcétera. Dice el número de plazas, etcétera, y entonces aquí se ve el expediente académico otra vez, que es importante, si el TFM ha sido de investigación, que no ha sido bibliográfico ni mucho menos, sino que realmente muestra iniciativa. Y aquí, por ejemplo, pues una cosa muy importante, y es que ya tienes que tener de antemano un contacto con alguien que se compromete, en el caso de que te den la admisión, a poderte dirigir esa tesis. En el caso de ciencias es muy importante porque se necesita dinero para financiar ese trabajo. Entonces, si el profesor tiene un proyecto, pues sí tiene ese dinero para hacerlo, pero si no lo tiene, no se puede realizar. Por lo tanto, es importante empezar a contactar cuando uno quiere hacer el doctorado con mucho tiempo de antelación o con un cierto tiempo, encontrar un laboratorio, un sitio en el que lo pueda realizar. En cuanto a las becas, no es como el sistema francés da a la escuela de doctorado una serie de becas para repartirlas. Aquí las becas vienen por convocatorias individuales, bien ligadas a un proyecto o bien nacionales, en el caso de España. Entonces, sería concursar a esas becas y en el caso de que te las den, pues realmente ya puedas realizar la investigación. Una parte de los estudiantes que son extranjeros muchas veces vienen con becas propias de sus países para realizar el doctorado, o vienen a estar una estancia, están un tiempo y después consiguen esas becas. Es decir, que la financiación, desde luego, es complicada muchas veces de tener. Hay también una serie de becas también que dan en algunas instituciones europeas. Hay también becas que se dan, por ejemplo, a través de las universidades iberoamericanas, también se pueden dar becas para realizar la tesis. Y también existe la posibilidad de hacer una tesis también en que a lo mejor una parte de la investigación la realizas en tu propio país, porque tienes el laboratorio, tienes el proyecto, lo puedes hacer y haces una codirección. Digamos, hay un director del otro país y, por ejemplo, en España, pongo el ejemplo que es el que conozco, pues se encarga de la tutoración de ese alumno y también pues, puede realizar en su laboratorio una parte también de esa tesis. Imagínense una persona que quiera hacer la tesis sobre alguna especie que es endémica de Colombia, pues obviamente no va a estar todo el tiempo haciendo la tesis en Madrid, que no va a ver a ningún animal parecido, sino que realiza algunos cursos, una estancia para analizar determinadas muestras, pero hay una parte del trabajo que también lo puede seguir realizando en el propio país. Es decir, que sí que hay actividades, digamos, que uno tiene que hacer ahí, pero no necesariamente todo el tiempo tiene que estar ahí. Por lo tanto, no siempre se necesita, digamos, esa beca para toda la duración de la tesis. Si es para toda la duración de la tesis, la tendría que realizar prácticamente todo el tiempo o la mayoría del tiempo en el país que te da la beca. Pero en este caso, cuando son tesis doctorales que tienen un tema que se puede hacer una parte importante en tu propio país, pues combinas eso, con lo cual ya no es tan gravoso como en un máster, que hay que estar allí presencialmente porque hay que estudiar unos contenidos, etcétera, sino que la investigación es algo que además uno puede hacer en otro sitio. Puede pedir una beca Erasmus para una estancia breve en otro país, en un laboratorio, para una determinada técnica, etcétera. Eso también pasa en el máster. En el máster, por ejemplo, siendo estudiante, ya es un estudiante de una titulación europea, puede pasar un tiempo, solicitar una bolsa de Erasmus para poder hacer, por ejemplo, el TFM, el trabajo de fin de máster, en un laboratorio, y en vez de hacerlo en Madrid, que hace más frío, si está en invierno, pues puede hacerlo en Roma o puede hacerlo en otro laboratorio. De manera que sí que hay una cierta flexibilidad, pero la flexibilidad máxima obviamente es el doctorado. Yo esto también os lo dejaré para que lo tengáis y podáis ver también estas últimas diapositivas. Muchísimas no sé si ha quedado clara. Sí, muchísimas gracias, doctora María Teresa. De hecho, tenemos dos más.
Entonces, las voy a leer. Melissa Martínez pregunta, si se realiza una maestría en cualquiera de las universidades acreditadas del Espacio Europeo de Educación Superior, ¿se puede ingresar de manera más fácil a un segundo máster o incluso un doctorado en cualquiera de las universidades de las mismas? Por supuesto. ¿Sí? Ya está. ¿Es una de las preguntas? Ya está. Claro. Perfecto. Una vez que tú tienes ya una titulación, la última titulación que tienes es la que te da la puerta a la siguiente. Si has hecho un máster, por ejemplo, en el espacio, en cualquier país europeo, aunque el grado lo hayas hecho en uno de fuera, se supone que cuando has hecho el máster, has ingresado al máster, te han comprobado que tu grado era correcto o era equiparable al otro. Por lo tanto, una vez que entras con una titulación, es más, todo lo que se vaya haciendo en otros sitios se va sumando a tu suplemento europeo al título, a todo tu récord. Y, por supuesto, tienes el acceso garantizado. Muchísimas gracias, doctora. Y la siguiente pregunta nos dice, nos pregunta Vivian Sofía Romero Martínez, ¿desde España se ofrecen becas relacionadas con maestría en ciencias de la salud o microbiología a las que puedan acceder específicamente personas de Latinoamérica? Específicamente no, tiene que estar abierto, todo tiene que estar abierto cualquiera. Y las becas específicas, hay unas becas, pero en realidad son, que sean específicas para Iberoamérica, son las que da una asociación de universidades iberoamericanas y españolas. De hecho, de Colombia creo que participan como unas 40 y pico universidades en ello. Son pocas becas las que se dan, pero luego también hay otro tipo de entidades que a lo mejor también están dando esas becas. Son siempre pocas, muy pocas siempre, no hay mucho dinero en estos, ese es el problema. Pero vamos, en general en Europa es lo mismo, pero tienen que concurrir todos, por eso los expedientes y todos los documentos tienen que estar, digamos, con las equivalencias ya hechas para que seas de donde seas, pues puedas concursar a ellas. Correcto, doctora, muchísimas gracias. Y tenemos una última pregunta de la profesora Marta Leonor Castillo. Dice, ¿qué costo tiene la maestría? Pues el máster, como les decía, depende de si es experimental o no. Viniendo desde un país de fuera, entonces se paga como tercera matrícula. O sea, cada estudiante cuando hace su primera matrícula, se ha suspendido una materia y se vuelve a examinar en otra convocatoria, tiene que pagar cuando la matricula un poco más. El precio es el de tercera matrícula. Entonces, es lo que le decía, depende de la comunidad autónoma en la que estemos o depende del país europeo, cuesta una cosa u otra, porque eso depende de las universidades. Entonces, si es, por ejemplo, lo que hablábamos de este tipo de ciencias de la salud, vamos, de cualquiera de los másteres que son experimentales, que llevan laboratorio, como les decía, cada crédito me parece que eran 84 euros en la Comunidad de Madrid. En Barcelona me parece que era prácticamente lo mismo, pero por ejemplo en Vigo, que es en el norte, en el noroeste de España, es mucho más barato, pero son diferentes cosas. Y eso, pues multiplicado por 60, más o menos, es lo que cuesta. Correcto, doctora María Teresa, muchísimas gracias por la presentación. Les agradecemos, aquí nos dicen desde la maestría en microbiología, agradecemos a los asistentes responderle a la encuesta, que ahí está el enlace, entonces a todos los asistentes les agradecemos contestar la encuesta. Bueno, muchísimas gracias, doctora María Teresa González Jaén, por su presentación. La doctora nos acompañó esta tarde con la conferencia Acceso a posgrados en Europa, requisitos y oportunidades. La doctora María Teresa viene de la Universidad Complutense de Madrid, España. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a todos por el recibimiento y gracias por este rato de buena compañía. Gracias. Cuídense. Sí, gracias a todos y por favor pregunten, siempre pregunten mucho, esa es mi lucha. Sí. Entonces, bueno, cualquier inquietud que haya quedado la pueden, a través mío, pues la podemos solucionar. Espero que hayan pasado un buen rato. Yo sí estaba muy interesada y me recuerda además tiempo